Independientemente del talento particular de cada uno, tanto en el pensar como en la argumentación, todos nosotros somos humanos, por lo que nos afectan factores externos, ya sean sentimentales, emocionales u otros. Y no siempre podemos decir la verdad, aunque queramos. Por ende, siempre existe la posibilidad de que terminemos mintiendo, incluso inconscientemente, y eso es normal, ya que todos podemos equivocarnos al deliberar o pensar algo detenidamente, y concluir algo erróneo o falso, causando con esto engaño o confusión. Una falacia, en palabras simples, es cuando nos dicen algo con la intención de que creamos que es real, aunque en realidad no lo sea y nosotros terminemos creyendo que es cierto. En pocas palabras, es un engaño o mentira disfrazado de algo que parece ser correcto o verdadero. Es muy habitual encontrárselas en muchísimos terrenos como las redes sociales o la política, en especial cuando vamos a argumentar a favor o en contra de causas o intereses de todo tipo. Y ciertamente cualquier comunicación honesta debería prescindir de ellas en la medida de lo posible, por lo que conviene estar muy al tanto de cuáles son, cómo detectarlas y cómo combatirlas. Antes de empezar quisiera ilustrarlos con un ejemplo muy sencillo, y es este. Las personas educadas no gritan. Jorge no grita. Jorge es una persona educada. Convincente, ¿verdad? Usemos el mismo razonamiento en otro contexto. Los criminales rajan personas. Los cirujanos rajan personas. Los cirujanos son criminales. Como podrán ver, no cambió para nada el sentido de lo expuesto en el segundo ejemplo. Simplemente modifiqué su contexto, por lo que seguramente alguna persona se habrá sentido atacada con el segundo ejemplo, resultándole absurdo e inmoral comparar a un cirujano con un criminal. Las falacias lógicas tratan de justificar ideas que usando la razón son injustificables. Son explotadas a menudo por políticos y medios de comunicación para engañar a la gente. Es más, puede que en algún momento incluso tú, inconscientemente, las hayas utilizado. Falacia ad verecundiam o falacia de apelación a la autoridad. En este caso, la veracidad de un argumento se basa en la autoridad o prestigio de la persona que lo defiende. Por ejemplo, le escribes a tu profesor para decirle que te has percatado de que algo que él explicó está mal, y ese te va a responder diciéndote: es que tú sabes más que yo, que he estudiado 5 años de una carrera y llevo 20 años de profesor. En este caso te darás cuenta de que es una falacia lógica, porque la veracidad no depende de la persona que realiza la afirmación, por más títulos que tenga, sino de las evidencias y los razonamientos que la acompañan. Así que, si puedes demostrar y argumentar que el profesor está equivocado, entonces tú serás quien dice la verdad y no el profesor. Recuerda que una tontería seguirá siendo una tontería aunque sea el presidente quien la diga. Un claro ejemplo de ello sería el actual presidente de mi país. No diré su nombre, pero creo que basta con decir que vivo en Colombia. Y hoy quiero dejar claro que a alias Guacho se le acabó la guachafita. Por cierto, es importante señalar que es prudente dar crédito a las conclusiones de las autoridades científicas, precisamente porque para llegar a ellas se han recogido una gran cantidad de pruebas y han sido analizadas por diversos grupos de investigación que, de forma independiente, han llegado al mismo resultado. Sin embargo, para confiar más en ese resultado, podrías investigar sobre el tema y verificar qué tan cierto es eso que hicieron los estudios científicos y cuáles fueron sus resultados, ya que hay personas y compañías que mienten sobre esto, precisamente con la intención de presentarse ante ti como una persona o entidad confiable. Falacia ad populum o apelación a la multitud. En este, la veracidad del argumento se basa en el número de personas que lo comparten. Por ejemplo, los teléfonos de Apple. Son teléfonos que hoy en día carecen de muchas cosas que su competencia sí ofrece, y aún así se sigue vendiendo como si fuese lo mejor de lo mejor, aunque esto no sea del todo cierto. Y para confirmar que es una falacia y que ustedes se dejan llevar por sus emociones, sí que ahora dirán: es que tú eres un fanboy de alguna marca de Android y por eso lo dices, o simplemente no tienes dinero para comprar un iPhone. A lo que yo te diré que simplemente investigues y no te quedes solo con lo que te digo, porque hoy en día marcas como Oppo, Xiaomi, OnePlus te ofrecen muchísimo más de lo que te ofrecería un teléfono con una manzanita, y mejor aún, 2 veces más barato. Esta es una de las falacias más usadas en el mundo y es la falacia del hombre de paja. Consiste en ridiculizar al oponente exagerando o tergiversando su argumento. Por ejemplo, estás hablando con una persona sobre religiones y le preguntas si es creyente, y esta te dice que sí, cree en Dios. A lo que tú responderás que no crees en Dios y que no crees en un ser imaginario que vive en las nubes y se dedica a hacer magia. Primero, recuerda lo que el buen Aristóteles decía: solo una mente educada puede entender el pensamiento diferente al suyo sin necesidad de aceptarlo, por lo que humillar a una persona por su forma de pensar es simplemente absurdo. Y segundo, eso es una falacia lógica porque en realidad es el argumento ficticio el que se está refutando o rechazando, no el argumento original.
Por lo general se ve mucho en redes sociales, donde hay amarillistas y sensacionalistas por montones cuando se tratan temas como la religión, el feminismo, la comunidad LGBT y el resto de letras que le sigue, el aborto, etc. En estos casos realmente no entiendo el porqué, pero la gente busca discutir por tonterías en vez de intentar tener un debate sano y presentar información que refuerce sus argumentos. Recuerda que el propósito de un debate no es ganar o perder, sino intercambiar conocimientos. Pero si quieres seguir siendo competitivo, podrías interpretarlo como que ambos salen ganando y listo. Falacia ad hominem o contra el hombre. Consiste en atacar a la persona que emite un argumento, desacreditándole para que los demás no le tengan en consideración. El objetivo suele consistir en quitarle importancia al argumento sin la necesidad de enfrentarse a él. Por ejemplo, una persona adinerada te dice que el Estado debe repartir dinero, haciéndolo llegar a quien más lo necesita. Y tú le respondes que nunca ha tenido problemas de dinero, por lo que es tonto ya que no tiene ni idea de lo que está hablando. Esto es una falacia lógica porque el argumento es independiente de cómo sea la persona que lo defiende. Y podría responder a ello diciendo algo como: si has terminado con tus insultos, me gustaría escuchar tus argumentos. O: olvida que lo he hecho yo, supongamos que lo dice otro. ¿Cuáles serían tus razones para rechazarlo? De esta forma estarías evitando que te reste importancia a través de factores externos y se enfoque en pensar con más cuidado que decirte. A mí esta falacia particularmente me ocurría muy seguido en redes sociales a la hora de debatir sobre una publicación u opinión. Lo que más enfocaban en echarme en cara, entre comillas, es mi forma de escribir o redactar. Reclamaciones absurdas tipo: no hay necesidad de escribir con palabras raras para verte más inteligente, eso solo dice que eres un pseudointelectual. Y es bastante molesto porque no es que yo me quiera ver inteligente al emplear diferentes palabras o sinónimos en una conversación. Simplemente es un poco más ortodoxo y en parte lo hago con la intención de que no suene redundante lo que estoy comunicando. Es decir, ¿acaso tengo yo la culpa de que tú no quieras coger un diccionario o un libro para leer algunos textos y enriquecer tu léxico? Pero claro, cuando se trata de ver memes y pendejadas está siempre disponible. Además, cuando sin motivo te refieres a alguien como pseudointelectual, denotas un aura de egocentrismo que te hace quedar como un verdadero pseudointelectual. Entonces resultaría totalmente contraproducente para ti, por lo que no te recomendaría que uses ese término, y mucho menos si es con el objetivo de rebatir un argumento. Falacia tu quoque. Etimológicamente proviene de términos del latín y significa tú más o tú también. Consiste en enviar la atención sobre una acusación o crítica recibida aludiendo o echando en cara a que el oponente también lo ha cometido. Por ejemplo, alguien te dice que deberías dejar de fumar y tú inmediatamente le respondes que no debería decirte eso, considerando que viste a esa persona fumándose una caja de cigarrillos el día de ayer. Estamos ante una falacia, ya que el hecho de que esa persona no fume y te diga que no deberías hacerlo no necesariamente le resta importancia o veracidad a lo que dice. Esta falacia se puede combatir diciendo algo como: está bien, imagínate que no te lo propuse yo sino otra persona que no fuma. En ese caso, ¿estaría mal que te dijera que dejes de fumar? Esto hará que entre en razón, ya que no tendrá ningún argumento para atacar a un tercero invisible que existe meramente como un ejemplo. Falacia ad baculum o apelación a la fuerza. Consiste en sostener la validez de un argumento basándose en la fuerza, temor o amenaza, pero sin aportar razones. Por ejemplo, supongamos que tienes una novia un poco loca y esta te dice que tienes que elegir entre ella y tus amigos o te va a terminar. A lo que tú, quizá bastante enamorado, optes por elegirla a ella como resultado de la amenaza. Esto es una falacia porque realmente no estamos presentando argumentos para defender nuestra posición, sino amenazando o apelando al miedo para que acepte la validez de tu argumento. Esta es más difícil de combatir, pero podrías simplemente sostener que la amenaza no tiene relación con el problema. Es decir, no por estar con tus amigos significa que no quieras a tu novia. Otro ejemplo rápido sería cuando éramos adolescentes y vivíamos con nuestros padres. En ese entonces tu madre o tu padre te decían que si no organizabas tu habitación, no saldrías a jugar con tus amigos. O no, esperen, eso era antes. Hoy en día los castigan quitándoles el wifi o directamente el teléfono. En fin, ustedes entienden. Por este motivo es que sería una falacia de apelación a la fuerza. Aunque con mucho sentido, yo siendo tu padre también te castigaría por andar de cochino en tu madriguera. Falacia antanaclasis o equívoco. Es el uso engañoso de un término con más de un significado o sentido, sin aclarar qué significado se pretende emplear en el momento determinado. Esta es de hecho una de las más usadas en redes sociales cuando no se quiere quedar mal o se quiere ser cínico. Por ejemplo, tu novia te pide que vayas en la noche a visitarla y tú respondes: ¿cómo quieres que vaya de noche a verte si el perro de tu padre sale a morderme? Es una falacia porque no se entiende claramente lo expuesto. Es decir, no se sabe si está diciendo que la mascota lo va a morder o si se refiere como perro al padre de ella y metafóricamente se habla de morder, como que no lo va a dejar pasar o se va a enojar. Falacia ad consequentiam o apelación a las consecuencias.
Consiste en afirmar que un argumento es falso solo porque las consecuencias indirectas sean negativas o viceversa, o sea, positivas. Por ejemplo, te dicen que una persona robó cierto objeto de valor y tú le respondes que en realidad no lo robó, porque de haber sido el caso lo hubiesen detenido e iría a la cárcel. Esto es una falacia porque el que lo robara no implica que sea detenido, ya que simplemente podría haber escapado de la policía. Esta falacia se combate señalando que lo que se afirma no implica la consecuencia de lo que se expone. Te daré otro ejemplo rápido antes de terminar. En tu país, como en el mío, hay uno que otro político que puede servirnos de ejemplo. Estos políticos roban y evaden impuestos de forma obvia y descarada. Pero dime, ¿tú los ves en prisión?